Hola, estamos aquí en un nuevo capítulo de esta serie. Hasta ahora hemos estado aprendiendo a crear clientes TCP, clientes UDP, servidores TCP y también hemos construido nuestro propio Netcat en Python. Pero ahora vamos a hacer algo un poco diferente. En este vídeo vamos a crear un proxy TCP. Un proxy nos va a permitir colocarnos entre un cliente y un servidor y hacer que la comunicación pase a través de nosotros. De esta forma podremos ver los datos que están intercambiando entre ambos equipos e incluso modificarlo antes de enviarlo al otro extremo. Así que en este vídeo vamos a ver cómo funciona un proxy TCP y vamos a construir uno desde cero en Python. Antes de empezar con el código, vamos a entender qué es exactamente un proxy TCP y qué es lo que vamos a hacer. Normalmente, cuando tenemos una comunicación de red, tenemos algo bastante sencillo, un cliente y un servidor que tienen una conexión TCP. El cliente establece una conexión con el servidor y empieza a enviar y recibir información, pero nosotros vamos a introducir un tercer elemento que va a ser un proxy, que será un cliente, un servidor proxy y el servidor final. Ahora el cliente se conectará a nuestro proxy en lugar de conectarse directamente al servidor, y nuestro proxy será el encargado de establecer otra conexión con el servidor real, que será esta conexión de aquí. Entonces el cliente se conecta al servidor proxy y el proxy se conecta al servidor final. Por lo tanto, realmente vamos a tener dos conexiones diferentes. Como podemos ver, una conexión entre el cliente y nuestro proxy y otra conexión entre el proxy y el servidor. Nuestro programa tendrá que recibir la información de un lado y procesarla y enviarla al otro, y después tendrá que hacer exactamente lo mismo pero en la dirección contraria. Recibe información del cliente, llega al proxy, la envía al servidor, el servidor le da la respuesta y el servidor proxy la devuelve al cliente. Ok, tenemos varias situaciones en las que un proxy puede ser bastante útil. Por ejemplo, podemos utilizarlo para analizar el tráfico de una aplicación cuando no conocemos exactamente cómo funciona su protocolo. También podemos utilizarlo para modificar la información que se está enviando. Por ejemplo, imaginar que una aplicación está enviando un determinado valor al servidor. Nuestro proxy puede recibir esa información, modificarla y después enviar el resultado al servidor. También podemos utilizar este tipo de herramientas para crear casos de prueba para fuzzers o para analizar cómo responde una aplicación ante diferentes datos. Durante una auditoría también puede ser útil cuando existen restricciones de red y necesitamos hacer que el tráfico pase por otro equipo. Hay situaciones en las que puede ser complicado utilizar herramientas como Wireshark o realizar un sniffing tradicional de tráfico. Por eso construir nuestro propio proxy puede ser una alternativa bastante útil para entender que estamos dentro de una comunicación, y además nos sirve para seguir practicando, algo que ya conocemos de los vídeos anteriores. Nuestro programa va a tener varias partes, pero en realidad podemos resumirlo prácticamente en cuatro funciones. La primera será xdump, que ya veremos para qué sirve. Os adelanto que será para leer el hexadecimal de los binarios, de los paquetes que se estén enviando por red. Esta función permitirá visualizar en la terminal la información que está pasando por nuestro proxy. La segunda será receive from. Esta función se encarga de recibir los datos de uno de los sockets. Después tenemos la función proxy handler. Esta será la parte más importante del programa porque será la encargada de gestionar la comunicación del cliente y el servidor. Y al final tendremos server loop. Esta función será la encargada de crear nuestro servidor, esperar conexiones y pasar cada conexión a nuestro proxy handler. Por lo tanto, el flujo será algo así: pasará del cliente al proxy y del proxy al servidor. El proxy recibe los datos, muestra, puede modificarlo, lo envía al servidor, después recibe la respuesta, lo vuelve a procesar y finalmente devuelve al cliente. Bien, vamos a empezar. Voy a crear una carpeta para el proxy. Aquí crearemos el archivo proxy.py. Empezaremos importando librerías que necesitamos como sys, import socket, que es la que llevamos usando hasta ahora, import thread para poder usar hilos. Vale, para ordenar esto un poquillo más, porque veo que si dejo esto fuera voy a crear aquí cliente servidor, y voy a meter esto script porque me da mucho toque de fuera.
Así que vamos a meterlos aquí. Vale. Y bueno, pasemos a escribir el script. Vale, empecemos a explicar un poco lo que hemos escrito. Esta línea parece un poco compleja, pero cuando la veamos veréis que no es tan difícil, es fácil entenderlo. Lo primero que hacemos es crear una variable que es una cadena vacía. Luego iremos añadiendo a esa cadena cosas. Esto es un filtro, como el nombre lo dice. Ahora iteramos en el rango del número de hasta 256. Eso quiere decir del 1 al 256. Vale, entonces en esas iteraciones lo que hacemos es, por cada número que nos devuelve, calculamos su representación así de ese número. Hacemos una iteración y por cada número que iteramos, vemos el carácter de ese número. Luego hacemos una representación de ese carácter, por ejemplo, para que lo veáis mejor, vamos a verlo aquí. Por ejemplo, hacemos un print de char de 100, ¿vale? Que esto sería Python S, ¿vale? Y el 100, por ejemplo, nos devuelve la D, ¿vale? Entonces aquí, cuando iteremos en el 100, esto nos devuelve la D, ¿vale? Cuando nos devuelve, y ahora esto recarga, esto lo que hace una función que nos muestra su representación. Su representación como sería el carácter así, por ejemplo. Bueno, vamos a usar esta mejor. Bueno, para que lo veáis mejor. Hacemos repr de vale. Vale, lo veis. Aquí tenemos la letra que nos devuelve y aquí cómo se representaría esa letra. Vale, como veis, la letra D tiene una comilla, la letra y luego otra comilla. Tiene un tamaño de 3, vale. Los únicos caracteres imprimibles son los que nos devuelven un tamaño de 3. Por eso hacemos aquí una comparación de 3. Cuando recibimos, bueno, hacemos el len de esta cadena. Y cuando es 3 nos devuelve un true. Entonces devolvemos el char de i y lo añadimos a la cadena. Y si no mide 3 y mide más, por ejemplo, es un salto de línea, que el salto de línea se representaría así. Esto no es 3, es 4, entonces esto no es un carácter imprimible. Entonces nos devuelve un false y añadimos un punto. Y así es como, y ese es nuestro filtro, que más adelante veremos para qué es. ¿Vale? Vale, pasemos ahora a la función xdam. Vale, aquí le pasaremos una cadena, luego un tamaño 16, que es el tamaño por el que se suele, es el estándar que se suele usar para leer cadenas de binario, leer archivos en binario como la herramienta XXD de Linux, y luego lo ponemos en show true para que podamos ver la salida. Luego comparamos si la cadena que hemos pasado está en bytes. Si está en bytes, pues la decodeamos para tener una cadena string. Y si no, pues esto no entra. Luego creamos la variable de resultados, que es una lista. Ahora tenemos un bucle que será desde 0 hasta el tamaño, hasta que completemos el tamaño de src, o sea, todo lo que mide src, y haremos saltos de 16, o sea, de 16 en 16 iremos descomponiendo nuestro binario. Luego crearemos la variable word, que lo pasaremos a una string de src de i hasta i más len, eso significa los 16 primeros caracteres. Luego en printable son los caracteres que se pueden imprimir por pantalla en consola, pues le aplicaremos el filtro para solo quedarnos con ellos. Los caracteres imprintables se quedarán ahí mismo, se quedan en esta variable, y los que no son imprimibles
se cambiarán por un punto, como hemos visto aquí. Luego en hexa crearemos una cadena con un espacio y iremos añadiendo. Esto no devuelve el Unicode de este bucle. O sea, vamos iterando todos los caracteres que hay en Word, que son los 16 primeros caracteres, su representación Unicode en hexadecimal con 2 cifras y lo rellena a la izquierda con 0. Luego en Xwidth será el tamaño del lem por 3. En resultado, que será lo que veremos al final, añadimos i, que es nuestro rango de iteración inicial que iremos iterando, que será 1, luego el siguiente será 17, porque van saltos 16. Lo representaremos en hexadecimal con 4 cifras y que rellena hacia la izquierda con 0. Luego añadimos nuestro hexa, que son todos los caracteres hexadecimales, y luego aquí mostramos todos los caracteres que sean imprimibles y los que no, pues como hemos visto aquí, son puntos. If show es true, lo tenemos en default como true, así que se nos for line en results. Como tenemos aquí todo resuelvo añadiendo, pues imprimimos cada línea, y si no, pues solo nos lo devuelve. Aquí podemos ver un ejemplo xdump de hola, me llamo Gabriel. Añadimos, por ejemplo, un salto de línea y ponemos adiós. Ahora Python proxy, y esto es lo que se nos mostraría. Como veis, esto de aquí es nuestras iteraciones en i. Primero empezamos en 0, luego en 10. Como es hexadecimal, aquí están los 16 primeros bytes y luego aquí hay otros 16, porque esto, si lo pasáis de hexadecimal a decimal, esto es 16. Aquí vemos los 16 primeros bytes que se nos pasa. Hola, me llamo Ga, y se corta aquí Briel, y en lugar de poner un salto de línea, ponemos un punto porque es un carácter no representable. Y eso es lo único que hace xdump, es para poder ver todo lo que se nos para ver todo el tráfico de red que viaja en formato binario y ver qué es lo que son cadenas que podemos leer y lo que no son caracteres no representables. Vale, esto es muy sencillo. Esta función recibe una conexión, parámetro de conexión, creamos una variable binaria, una cadena binaria vacía. Si no recibe una conexión en 5 segundos, lo cerramos. Capturamos errores, hacemos un bucle infinito, creamos la variable de data que guardará toda la data que haya en la tarjeta de red. Si no hay data, nos salimos del bucle, y si no, la vamos sumando a nuestro buffer. Y luego estas son dos funciones para cambiar los paquetes que recibamos, que aquí podemos hacer lo que queramos y modificar los paquetes como queramos y luego enviarlos. Vale, y ahora pasamos con la función de proxy handler, que recibirá los siguientes parámetros. Esto aquí hacemos lo de siempre, nos conectamos. En este caso nos conectaríamos al servidor remoto, que será el servidor al que el cliente de proxy le haga peticiones. Si hemos recibido algo primero, entonces creamos remote buffer, que será igual a receive from de remote socket, que si mal no recordáis es una función que tenemos aquí, que crea un buffer. Si la conexión no está, pues en 5 segundos lo cierra, un bucle en el que va leyendo toda la data y le va añadiendo al buffer y devuelve el buffer. Eso es lo que guardamos en este buffer y lo mostramos. Luego, si el buffer, si no recibimos nada, pues creamos remote buffer, luego pasamos por response handler, que esto edita nuestra petición como queramos. En este caso solamente no hace nada y nos devuelve nuestro buffer normal. Luego, si el tamaño de ese remote buffer tiene algo, entonces imprimimos enviando los bytes al localhost y el número de bytes para ver cuántos bytes nos llegan. Luego creamos un bucle true, que creamos la variable local buffer, que lo que recibimos del client socket, en el que guardaremos
que le pasaremos el objeto client socket, que es será la conexión de nuestro cliente, que la crearemos más adelante, que se nos conectará a nosotros, porque aquí nos hemos conectado nosotros al servidor que haremos peticiones, y este es el objeto del servidor que crea las peticiones. Entonces lo guardamos en buffer, lo que recibimos de nuestro cliente socket. Si tiene algo, entonces imprimimos que hemos recibido un número de bytes, imprimimos la línea y lo pasamos por xdump. Entonces usamos la variable local buffer otra vez, editamos la petición como queramos, que en este caso no hace nada, nos devuelve el buffer normal, enviamos la respuesta al servidor y imprimimos que hemos enviado la respuesta al servidor. Y en este caso haremos lo contrario, lo que recibimos de nuestro remote socket, que es el servidor al que hacemos las peticiones, porque al enviarle una petición nos devolverá una respuesta. Si no está vacía, imprimimos que hemos recibido algo del servidor, lo pasamos por xdump, usamos remote buffer para pasarlo por nuestra función que haga lo que nosotros queremos que haga, en este caso nada, como he dicho antes. Luego usamos client socket para enviarle la petición de que nos ha llegado del servidor remoto a nuestro cliente proxy, y ponemos que hemos enviado a nuestro localhost. Si el tamaño del local buffer no es 0 o el tamaño del remote buffer es 0, entonces cerramos nuestras conexiones y imprimimos que no hay más data y que hemos cerrado las conexiones y rompemos el bucle. Vale, ahora pasamos con server loop, que recibirá los siguientes parámetros. Vale, aquí creamos la función en la que nosotros nos conectaremos a este script, es decir, al proxy. Aquí creamos un TCP, recibimos las conexiones de localhost y localport que le pasemos, que será el puerto que abramos y cualquier IP que se conecte. Si hay un problema, imprimimos esto para ver un poco qué es lo que ha podido fallar, y si no, pues ponemos que estamos escuchando hemos abierto un canal de escucha con ese equipo y podemos hacer hasta 5 escuchas. Luego creamos un bucle infinito que guardaremos client socket de address, que por cierto creo que en un vídeo lo dije mal, y es aquí lo que se guarda es el objeto con el que podemos hacer las conexiones, que podemos pasar a otras funciones, y esto sí que guarda la IP y el puerto. Luego creamos una línea que será una cabecera, la imprimimos, creamos un hilo para que podamos recibir varias conexiones y empezamos ese hilo. Vale, por último creamos la función main, que esta comprobará si tenemos el tamaño de los argumentos de 1 hasta el último que hayamos pasado, que tienen que ser 5, o sea 6 sin contar este, o sea contando este, 5 sin contar el proxy.py. Del 1 hasta tienen que ser 5, que son localhost, localport, remotehost, remoteport y receive first. Este es un ejemplo de uso, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sin contar esto serían 5, entonces tiene que ser igual a 5. Y si no son 5, pues te da una ayuda. Luego creamos variables para ir añadiendo los parámetros que hemos pasado. Por cada parámetro que hemos pasado lo igualamos a una variable. Si hemos puesto en escucha, pues receive first true, y si no, pues receive falso. Le pasamos a server loop, que es la función que hemos explicado justo antes, la de aquí arriba. Le pasamos todos los parámetros y luego arrancamos la función main. Bien, vamos a probar el proxy. Ya he hecho las configuraciones para que el ordenador use un proxy. Le he dicho que use 127.0.0.1 y que pase por el puerto, me parece que fue el 5000, si mal no recuerdo. Sí, por el 5000, vale. Vale, y le haremos las peticiones a un servidor web, que será este de aquí, que montaremos con Python 3 -mhttp server
¿vale? Se ha montado en el puerto 8000. Esto ya está. Vale, y desde aquí lo que haremos será control J, Python 3, proxy.py, proxy, voy a ver un momento la ayuda que no me acuerdo. Vale, tenemos que pasar 127.0.0.1. Le tenemos que pasar nuestra PVP. Le hemos dicho que lo tenemos en el puerto 5000, nuestro proxy. De IP pondremos esta, que para eso lo hemos mostrado aquí. He copiado la IP de nuestro servidor web que hemos montado con Python. Lo he montado en el puerto 8000. Hoy 8000, y se me ha olvidado poner una cosa más, que es, vamos a poner en true. Vale, vemos aquí que ya se está generando tráfico. Ahora venimos aquí y pegamos la IP de la máquina y lo veis, aquí ya se está generando, aquí ya está viendo peticiones y vemos el hexadecimal, vemos las cabeceras, vemos todas las peticiones que se están generando HTTP que pasan por el proxy. Send remote, send to remote, send to remote. En este caso solo enviamos peticiones de localhost al remoto, porque esto no está muy bien, esto no es un proxy totalmente perfecto, ¿vale? Tiene muchos fallos, o sea, no es uno totalmente funcional, es solo un ejemplo de qué es lo que se puede hacer. Mira, send to localhost, vale, ahora sí. Vale, y ahora vemos que envía data al localhost y se está respondiendo, todo el tráfico pasa por el proxy. Y aquí vemos toda la data que se está enviando, las cabeceras, las peticiones, y todo. Esto viaja, esto lo podemos leer en texto plano porque estamos haciendo peticiones HTTP, no tiene nada de cifrado, no es HTTPS. Aquí da un error. Y como podéis ver, el proxy funciona perfectamente, es totalmente funcional. Bueno, esto ha sido todo. Ha sido un script un poco diferente. Hemos visto un nuevo concepto que es la intersección de peticiones HTTP. Hemos usado la misma base que hemos visto hasta ahora, usando conexiones TCP. Al final, como dije, básicamente prácticamente todo se basa en eso. Y hombre, es una herramienta muy interesante que no es totalmente completa, pero si queréis podéis intentar hacer algo incluso más complejo que pueda ayudar a entender más la lógica de cómo funcionan las peticiones HTTP y ayudaros más a programar mejor en este lenguaje. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.